Buenos días, bienvenidos al programa de las series de pureza a través de la prosperidad, la riqueza. Estamos viendo el video de introducción. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a la serie de la pureza y la toma de la... El tema de la pureza en las relaciones, honestidad en las relaciones a través de la pureza. Y nuestra invitada hoy es Mary María. Ella reside en Chicago, donde coordina las actividades de Brahma Kumaris para Chicago y para el medio del país de Estados Unidos y da clases de meditación y también está en un grupo de meditadores online. Y ese espíritu de meditación y de servir empezó en Chicago. Filipa es nuestra presentadora de hoy y ha trabajado para la radio de la BBC en Inglaterra por muchos años, incluyendo ahora la coordinadora de un proyecto nacional que se llama 100 Mujeres de Espíritu, que reconoce la contribución espiritual a la ciudad, a la sociedad hecha por las mujeres. Ahora vamos a darle el paso a la voz a la hermana Ranjan, la coordinadora del centro de Dallas de Brahma Kumaris. Hello, welcome to both jewels, one from UK, one from USA. Bienvenidos a las dos joyas, una de Inglaterra y otra de Estados Unidos. Les damos la bienvenida desde el corazón aquí a las 11 de Dallas y estamos entusiasmados de escuchar lo que tienen que compartir hoy. Gracias a Mary por el tiempo de hoy y a Filipa les damos la bienvenida a ambas y estamos de verdad emocionadas de escuchar de ambas. Gracias, hermana Ranjan. Gracias a Jyoti por su introducción, presentación y bienvenidos y buenos días a todos quienes están con nosotros. Aquí estamos de nuevo. Otro mes ha pasado y Mary, es muy bonito poder compartir contigo hoy. Es muy bonito poder compartir con Chicago, esa parte de Estados Unidos. Muy, muy bienvenida. Gracias, Sister Ranjan y a la familia de Dallas para este espacio. Estaba hablando de esto con uno de nuestros estudiantes aquí en Chicago y decíamos que cuando sea que a alguien se le pide tomar liderazgo en algo, el beneficio es más para aquel que toma el beneficio, el liderazgo. Entonces es bueno siempre tener este tema de reflexionar y ir a un lugar más elevado y ser capaces de poder compartir algunas de las enseñanzas con los demás y inspirarles también. Absolutamente. Y es impresionante que aún así no se nos han acabado los temas de las series de pureza que tomamos hemos tomado por tantos años ya, o por varios años. ¿Y qué es sobre este tema que te interesó? Yo quiero decir que es el beneficio personal que yo sentí que podía tomar sobre este tema, porque he notado que en las relaciones, incluso en las buenas relaciones, se llega a un punto de malentendido. ¿Y por qué sucede esto? Yo estaba
en San Francisco hace una semana. Hay un centro de retiros allí y están teniendo su 20 aniversario y fui a asistir a esa celebración y yo solía estar en San Francisco, por eso es que quise ir. Ayudé a crear este hermoso centro de retiros. No hice mucho, pero di mi pequeño dedo de cooperación. Y estas personas que he conocido por 35 años o más, las relaciones son muy suaves con ellos. A veces no estamos de acuerdo o hacemos cosas diferentes, pero no es un problema. Entonces me puse a pensar qué es lo que hace una relación así llevadera, fácil, y qué es lo que abre la puerta a llegar a una relación, a malentendidos en una relación. Entonces era como mi propia reflexión. Y Filipa dice, antes de empezar a la honestidad en un camino espiritual, ¿dónde creen que estamos ahorita en la sociedad actualmente en términos de la comunicación honesta, ya sea con nosotros mismos o con los demás? ¿Dónde está esa honestidad en el mundo de hoy? Yo creo que la razón por la cual necesitamos este tema es que no está muy presente. La gente tiene la habilidad de, de pasar algo de una forma que nos convence a pesar de no ser verdadera, lo que sea que dicen. Eso lo escuché en India ahora en febrero. Escuché este término de la era de estar más allá de la verdad, o sea, la, la era de posverdad. Y esto empezó después de lo de Donald Trump y lo de Brexit en Inglaterra, donde ya se cree que la verdad ya no se valora. Entonces no es ya sobre la verdad, pero cómo podemos convencerlos a los demás para usarlos para nuestra ventaja. Entonces creo que la honestidad realmente ha tenido como una especie de asiento trasero en el mundo y ya no se considera como una cualidad importante. Y cuando vemos esta era de posverdad, hay tantos conflictos, mega conflictos, y sentimos esto que se ve desde los cuerpos de los gobiernos, por ejemplo, en el Estados Unidos. No somos el único país que está peleando, que se trata sobre pelear y ganar en los partidos políticos, dentro de las compañías, dentro de las organizaciones, incluso las espirituales, dentro de las familias. Hay estos malentendidos tremendos y siento que un gran factor es que la verdad ya no es valorada, ya no está apoyada, no está siendo eh, como animada en los demás. Sí, dice Filipa, siento que vivimos en una edad en la que te puedes llevar con lo que sea que quieras hacer. Puedes hacer lo que te da la gana, por así decirlo, con astucia. Ahora tenemos esta frase de una verdad falsa, que pareciera una contradicción en palabras, pero ese es como el estado del mundo en la actualidad. Y escuché algo en el mundo en- en- a- hace poco. En un laboratorio en Alemania había un experimento donde se podía medir la frecuencia emitida por un individuo particular y estaba impresionada sobre los resultados porque creerías que la frecuencia más alta de un individuo sería amor. Eso es lo que yo pensaría. Pero de hecho, este proyecto de investigación dice que hay un estado de ser que es mucho más elevado incluso que el amor y es la autenticidad. Y yo pensé, qué interesante, que cuando está uno siendo auténtico a su propio ser, a eso crea una frecuencia todavía más elevada que el amor. Entonces quería preguntarte sobre tu viaje por la autenticidad, tu viaje sobre estar en una relación honesta con ti mismo y también cómo te sientes, cuál es la honestidad que tenías
o que tienes, o cómo ha cambiado esta honestidad desde que has estado en un camino espiritual. ¿Cómo eso ha cambiado? Sí, primero que nada, me fascina el resultado de este estudio porque tiene totalmente sentido de acuerdo a los estudios espirituales que hacemos en Brahma Kumaris, que es que las vibraciones que nosotros emitimos, de hecho, lo que sea que está en nuestra mente, eso es lo que emitimos. Y si la vibración más elevada, la autenticidad, significa que todas nuestras energías están siendo armonizadas o unificadas en la misma dirección, mientras que la deshonestidad son diferentes mensajes que estoy dando y que a veces es muy, muy dañino para los demás, pero también para mí mismo. Y en un camino espiritual, lo que yo siempre he estado interesada es la verdad. Y lo que he aprendido a través de los estudios espirituales es que no hay nada que, que pueda ser desarrollado desde una perspectiva material y que eso no puede ser verdadero todo el tiempo porque las cosas materiales cambian. Entonces, todo lo que es universal es la verdad. ¿Qué significa lo universal? Las cualidades del alma. Hay un proyecto que se hizo hace muchos años por los Brahma Kumaris, donde ellos les preguntan a las personas por todo el mundo que crean lo que, ya sea un cuadro, un dibujo, un poema, una foto, algo que tú creas que sería, ¿de qué crees tú que sería un mejor mundo? Que lo expreses. Y eso fue analizado estadísticamente y 12 cualidades emergieron. Y fue lo mismo en todas las culturas, en todos los países: verdad, generosidad, compasión. Todo el mundo eh, tiene ese mismo respeto por esas cualidades. Podríamos decir que son cualidades universales y son las mismas que son atribuidas a Dios. Entonces, en este estudio espiritual, sentimos que tenemos que irnos fuera de todo lo que se le llaman teorías en el mundo, puntos de vista que nos llevan a muchos conflictos con la gente que tiene diferentes puntos de vista o gente que está entreteniendo diferentes puntos de vista. Entonces, yo era muy arrogante sobre mi propia investigación o con esta gente que andaba, que era muy avant-garde, y luego me empecé a dar cuenta que habían diferencias, porque todo en lo que es material, que uno diría que es verdad, también podría uno discutir que lo opuesto es verdad. Entonces, si esa es donde está nuestra verdad, estamos de verdad discutiendo para siempre. Hay una frase que me creo que está en el Viejo Testamento de la Biblia, que la violencia, que si vives por la espada, mueres por la espada. Aquellos que viven por la espada terminan o son matados por la espada, y eso es muy real. Por la espada uno podría decir discutir, no estar de acuerdo, tratar de controlar. Si así es como tú vives tu vida, nunca vas a obtener la verdad. Nunca vas a obtener la paz. Vas a morir haciendo eso. Y eso es lo que se trata. Es como para mí una especie de despertar que tuve en el camino espiritual, que yo tengo que enfocarme en lo que es universalmente verdad y soltar mis opiniones, las de los demás también, y no involucrarme en eso ya. Me pregunto cómo contemplar cuando uno habla de un camino espiritual o empieza un camino espiritual. Hay una variación de honestidad dentro de nosotros mismos cuando estamos viviendo en un mundo terrenal, por así decirlo. Podemos sentir que estamos siendo honestos con nosotros mismos, pero cuando empezamos en un camino espiritual, nos encontramos con un conjunto de principios, de valores, de pensamientos e ideas que tal vez vuelan por lo que la gente normal pensaría que es la forma correcta. Entonces,
cuando mi honestidad está chocando con lo que está correcto para ti, ¿cómo lidiar con eso? Yo pienso, dice Mary, que como almas, como seres conscientes, tenemos valores, principios e ideas. Todas las almas humanas tienen. Tenemos muy diferentes valores, principios e ideas. Entonces, a cierta medida, hay estos universales que decimos antes, que encontramos antes, respeto, paz, amor, pero estos se mezclan con los valores, principios e ideales que aprendimos de la sociedad. Y estos también se mezclan con mis experiencias de tratar de vivir de acuerdo a los principios y lo que sucede. Entonces, la dificultad es cuando estoy tratando de vivir una vida espiritual, pero quiero éxito en el mundo material. Porque si tú estás viviendo por tus principios espirituales, vas a tener éxito espiritual, pero si vives a través de los principios mundanos, vas a tener éxito mundano. Entonces, ¿cómo escoger? Tenemos que escoger cuál es el más importante para mí. ¿Es más importante para mí subir la escalera organizacional y tener un mayor salario? ¿O es más importante para mí tener buenas relaciones con la gente que trabajo, por ejemplo? A pesar de que la gente va a acuchillarme por la espalda para obtener la posición. Entonces, hay preguntas éticas serias envueltas en la pregunta que hiciste. De un lado tenemos que escoger, y la primera opción que tenemos que escoger es que si estoy teniendo un camino espiritual y estoy aprendiendo estos principios espirituales, resuenan con mi propia verdad interna. Ellas son reflexiones de mi propia verdad interna. Y si lo son, entonces, ¿cómo puedo adoptarlos a mi vida? Algunas cosas puede ser que no se vean de esa forma. De mí misma, yo era una persona muy materialista. Cuando empecé el camino espiritual, algunas cosas tomaron sentido inmediato y otras no. Entonces, yo las ignoré, las que no me daban sentido, porque si no, tienes un conflicto interno grandísimo y no tienes el intelecto refinado a fin de poder resolver esas preguntas y ver qué es lo más importante. Así que para poder llegar a estas preguntas éticas grandes, tenemos que tener un intelecto muy refinado. Y por refinado quiero decir, uno tiene que deshacerse de sus prejuicios, de su egoísmo, de sus preferencias, tiene que parar uno de pensar en lo que creía en el pasado y tiene que estar uno solo en el momento presente. Y por supuesto uno necesita una práctica espiritual para ayudar a limpiar el intelecto para que esto sea posible. Y luego uno tiene que experimentar. Uno de mis primeros profesores, que era Sister Denise y que estaba en Los Ángeles cuando yo empecé este camino espiritual, yo estaba aprendiendo cómo meditar y ella decía, la meditación es conducir experimentos en conciencia. Tú eres el científico y eres el laboratorio. Entonces tenemos que hacer esto y tenemos que escoger qué es lo que es verdadero para mí, qué es lo que no es verdadero, qué es lo que yo creo y qué es lo que no creo. Y luego tiene que uno buscar probar eso en la vida. Si yo obtengo principios espirituales en la vida, ¿qué obtengo? Si yo quiero tener autorrespeto, tengo que ser auténtico. Tengo que ser auténtico con mis propios ser verdadero, porque esa es la parte interna que nunca cambia. Entonces tengo que hacerme estas preguntas. Me estoy preguntando sobre lo que tú dices, sobre esos efectos, y me pregunto sobre la honestidad en el negocio, por ejemplo, o en el trabajo profesional de los demás, porque tanto del trabajo que hacemos implica un grado de deshonestidad, de falta de honestidad, ya sea explotar a los demás, destrucción del ambiente para obtener un producto o ganarse a alguien, tu competidor, para tener una ventaja. Entonces es un monto de difícil, complicado.
Entonces, uno necesita obtener un grado de suceso, éxito material para poder pagar sus cuentas, pero tal vez tienes que trabajar productos de animales. ¿Hay algún caso en que uno diga, uno tiene que de ahí seguir adelante con eso, a pesar de que eso vaya contra tu verdadero ser? Buena pregunta, dice Mary. Yo creo que eso es donde la pureza viene en el cuadro, para la honestidad. Uno tiene que examinar sus propios motivos, sus propias intenciones. ¿Cuáles son mis propios valores? Y cómo yo expreso esos valores. Y yo estoy acordándome cuando hiciste esta pregunta hace mucho tiempo. Uno estaba, yo estaba envuelta en una publicación y uno de ellos era una budista en esta publicación muy refinada. Y ella trabajaba para IBM. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedes trabajar para a la producción manufacturera más grande y ser budista? Y me pregunto esto mucho. ¿Cómo pueden estas dos cosas suceder juntas? Y la realidad es, cuando me di cuenta, es que no importa qué trabajo tengas, de alguna forma estás conectado con un mundo de violencia, explotación o lujuria o de querer. Todos los vicios, como les llamamos aquí, están envueltos en los negocios. Entonces siento que hay esta imagen en la espiritualidad oriental de la flor de loto, eh, em, que está flotando sobre un tanque de agua eh, que está contaminada, sucia. Y las raíces están en el barro de la corrupción, de la suciedad, pero la flor está separada, está flotando encima del agua y sus ojos están hacia Dios y está manteniendo su pureza. Tiene una conexión con el barro, pero no es parte del barro. Y esto es lo que siento que tenemos que hacer, nuestra contribución. A veces la gente tiene que mentir sobre sí mismos o empujar a los demás para obtener promociones. Desafortunadamente, parte de este dilema es que realmente tenemos que decidir cuánta riqueza yo necesito, por ejemplo, y qué es el costo para mí, y el costo particularmente en cómo me siento yo conmigo mismo. Y si tú eres un solitario y no te gusta empujar a los demás o obtener la promoción, y si no haces esto, otros van a verte a los demás como débil o incompetente. Puede ser que hasta que se te rían de ti. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo estar bien sobre esto? Y si esto afecta la decisión que yo tomo, entonces tengo que tener una práctica espiritual muy robusta que alimente la verdad de lo que yo soy, porque estar dependiente de los demás o mi propio valor interno que está dependiente de los demás, eso siempre me oxida. A pesar de que los demás me amen, está oxidando mi autoestima de alguna forma. Sí, me gusta esa respuesta, dice Filipa, porque una, una alternativa a una práctica llamada kinesiología, donde hacen un examen de músculos y entonces la persona te hace preguntas y dependiendo de tu verdad se da cuenta si eres fuerte o si eres débil y tus músculos del brazo pueden ser empujados, porque uno sabe cuándo es verdad o cuándo no es nuestra verdad. Incluso si nuestra cabeza no se muera, pero si tu cuerpo se mueve, entonces revisa dentro de ti. Si algo te hace moverte o sentir mal, te va a empujar, te va a mover hasta tu cuerpo. Tenemos un tema en el momento en Brahma Kumaris
de armonizar los patrones para traer armonía con los demás y conmigo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto decimos, esto es mi verdad, pero puedo ver que a fin de que todos estén bien, puedo ser flexible o ajustarme? Eso haría que las cosas vayan más suavemente. Entonces, ¿cómo hace uno? Yo realmente disfruto este mes de enfocarnos en armonizar nuestros comportamientos, patrones de comportamiento, porque esto realmente va hacia el corazón, hacia lo que hace una comunidad fuerte. Así como tú mencionaste que el cuerpo sabe cuando yo no estoy diciendo la verdad, también puede ser que yo no sepa, pero que los demás sí, porque ellos agarran estas vibraciones. Y ellos pueden darse cuenta de con estas vibraciones que yo emito. Entonces esto crea una mucha falta de unidad. Yo puedo decir, bueno, no voy a mencionar que esta persona se olvidó poner la música, o no voy a mencionar que esta persona olvidó limpiar la entrada porque hay mucha basura ahí en nuestro programa, cuando tenemos nuestro programa. Entonces no voy a mencionar eso porque quiero crear unidad y puedo decir, lo hiciste muy bien. Pero si mis vibraciones están diciendo que yo soy infeliz contigo, entonces eso no es honestidad y tampoco está creando unidad. Entonces yo o tengo que hacer dos cosas. Una es, puedo mirar a mis propios sentimientos, y un problema que yo realmente creo que en las relaciones viene es que queremos que el mundo esté perfecto, entonces tendemos a o enfocarnos en nuestros errores. ¿Será que alguien se dio cuenta que había una basurilla en el pasillo de la entrada? O lo voy a pensar por 3 días. Eso es un gasto de energía. Y eso no es honesto, porque estoy agarrando un pequeñito aspecto y haciéndolo gigantesco, y eso es lo que hace la gente en las redes sociales. Por ejemplo, ellos toman un comentario fuera de contexto como si eso fuera todo, y eso lo hacemos nosotros también en nuestras relaciones. Entonces yo siento que la meta de mi honestidad es que si yo quiero decir algo, pero siento que va a crear disturbios en el ambiente, ¿por qué quiero decirlo? Porque esta persona realmente pueda beneficiarse de esta información. Y si la respuesta es sí, entonces debería decirlo de una forma muy respetuosa. Pero si la razón por la que lo quiero decirlo es porque la otra persona conozca mi punto y uno no vio su punto, entonces debería mantener mi boca cerrada y dentro de mí mismo armonizar todos mis hábitos y decir, bueno, eh, todos hacen errores. Y si vale la pena que decirlo para que esta persona aprenda algo, yo puedo decir, la próxima hagámoslo de esta forma. Y te voy a decir una conversación que escuché. El Parlamento de las Religiones Mundial estuvo en Chicago la semana pasada y yo fui a una sesión donde había un hombre judío y un hombre musulmán trabaja para Palestina juntos. Y ellos empezaron estos encuentros en los hogares donde hacían que los judíos y palestinos, vecinos que no se hablaban entre ellos, compartir historias entre ellos. Y él dijo que una de las cosas que jamás hice en mi vida fue escuchar, porque tienes dos grupos de personas que ambas sienten que tienen el derecho de estar ahí y el otro no. Y entonces viven en comunidades que apoyan ese punto de vida. Y decía, la cosa más difícil era escuchar y mantener mi boca cerrada.
Y la siguiente cosa más difícil fue aceptar el punto de vista de esta persona, punto de vista. Pero ellos estaban creando un encuentro muy armonioso y unificado. Si pueden imaginarse, ellos sabían que iban a escuchar cosas que no les iban a gustar y no le iban a estar de acuerdo. Alguien podría incluso gritarles por ello. Y ellos tenían que escuchar las cosas a las que estaban opuestos. Pero al decirlo, al ser honesto en esa situación, porque era para un bien común, tenían que vivir juntos. Entonces hay un gran conflicto sucediendo entre gobiernos, pero ¿por qué debo yo exacerbar ese conflicto en mi propio vecindario? Entonces de nuevo va hacia mis intenciones al final. ¿Cuáles son mis intenciones? Muy interesante. Yo creo que puedes aplicar esto a tu nivel personal, porque cómo uno mitiga contra ser honesto y algo que es un problema para mí. Puede ser que yo tenga ideas fijas y que esas sean mi verdad, pero yo quiero ser honesto con mi verdad y al fin y al cabo es una versión distorsionada y estoy siendo entonces, puede ser que una persona recoja la basurilla de la entrada y que esta persona tenga un desorden compulsivo y piensa que él sea verdadero consigo mismo, pero tenemos que introducir un elemento de autorreflexión sobre nuestra honestidad, de que sí, yo estoy siendo honesto, pero ¿a dónde se origina esa honestidad? Algo que al final del día es como mi baggage, mi carga que traigo conmigo. En las relaciones, parte de la honestidad es permitir que las demás sean un espejo mío. Y si alguien está haciendo algo o diciendo algo, que ellos están viviendo su propia verdad que es diferente de la mía, si yo me molesto por ello, yo tengo que hacer un poco de autorreflexión, como dices tú. Si yo no hago la autorreflexión, entonces hay este sentimiento de creer que uno está en lo correcto y estar ocupado en solo mi punto de vista, mi, como dice en inglés, mi forma de ser o la calle. Cuando yo vivía en ese centro de San Francisco, yo tenía ideas muy claras de qué era correcto viviendo ahí y cuáles no eran correctas. Y yo era muy abierta en compartir estas ideas con las que creían que ellos no hacían esas cosas. Y yo herí los sentimientos y se los molesté y no, tal vez ayudó, pero yo sentí que estaba en la verdad y luego aprendí a disculparme. Y a veces digo que si digo algo muy con mucha fuerza, de alguna forma violenta, si no lo digo respetadamente, con respeto, si no estoy dispuesto a escuchar el punto de vista de la otra persona, eso rompe la armonía y causa falta de armonía, porque hay dos mensajes que están sucediendo. Uno es, quiero que todo se haga de la forma correcta, y la otra, quiero todo que sea de una forma universal, se haga de una forma universal. Entonces, de una forma suena muy arrogante, tú tienes que hacer lo que yo quiero, que es una forma de violencia. Y si doy ese mensaje mixto, entonces luego tengo que disculparme. Y es que todos hacemos errores. Y si yo realmente me disculpo y lo uso como un experimento de aprendizaje y digo, ok, esto no se fue, no salió bien, entonces la otra persona está bien y de hecho crea un lazo muy fuerte, que lo he encontrado esto con personas dentro de mi comunidad espiritual, donde a veces hemos tenido desacuerdos y hemos chocado, pero las dos reconocimos en algún momento que lo más importante era la unidad y la armonía y aprendimos a llevarnos. Y esas amistades son muy, muy profundas y preciosas, porque realmente crean esa unidad. Sí, yo puedo ver eso, dice Filipa. Yo tengo preguntas cuando uno está en un rol de liderazgo
¿Cómo traes la honestidad en tus relaciones con los demás? Hace poco la gente me pidió la opinión sobre algo porque yo hago videos y etcétera, y me preguntaron, ¿qué piensas? Y entonces cuando yo soy honesta y hay cosas que no me gustan o que no siento que funcionan, se los digo. Pero tuve una situación en India en febrero donde un hermano estaba haciendo un trabajo con la voz y él estaba pronunciando mal unas palabras en inglés. Y yo le dije, yo pensé, tengo que decirle, así no es como se dice. Él no me preguntó la opinión, pero yo pensé, quiero que esto sea lo mejor, voy a ser honesta. Y como una persona que habla inglés, eso no suena bien, cuando uno lo dice así. Entonces uno puede darse cuenta y puede ser que yo luego sentí que esta persona sintió como un criticismo y tal vez yo eh, me metí un poco demasiado, por así decirlo. Entonces, todo el tiempo tenemos que lidiar con esas posiciones de liderazgo y eres honesto y lo reflejas a la otra persona para que pueda aprender. Y llegas a darte cuenta que te das cuenta que ese individuo está en un lugar donde no puede tomar lo que le dijiste. Entonces, ¿cómo navegas estos asuntos? Yo siento que es como cuando uno es un líder y cuando no es. Y cuando alguien está pidiendo tu opinión, eres un líder si estás, dice Mary, yo fui una editora en el pasado y era muy meticulosa de la forma en que el lenguaje en inglés era usado. Y me acuerdo cuando estaba en San Francisco, que la hermana principal allí, ella estaría en clase todos los días y una palabra salía siempre que era el esfuerzo espiritual en inglés y ella lo pronunciaba mal. Y eso realmente me molestaba y yo le decía, ¿qué puedo hacer sobre esto? Entonces le di una notita una vez, esta palabra se pronuncia así. Ella aún así la pronunciaba de forma anterior, entonces yo no fui líder en esa posición. Ella no me pidió tener su mi opinión del inglés. Entonces no había nada que podía hacer, pero aún así me preguntaba y unos muchos años, digo, me molestaba y muchos años después hay una hermana que lee la clase en las mañanas y también usualmente pronuncia mal otra palabra. Y entonces ha sido una obsesión mía que las palabras cuando son mal pronunciadas. Entonces le mandé un pequeñito mensaje texto, se pronuncia así o no, y lo mantuvo traduciendo así, igual que antes. Entonces todo el mundo sabe lo que necesita, es lo que pensé. Ese es todo el mundo entiende lo que ella quiere decir, más bien, no es que estás diciendo de una forma que nadie entienda o que estás hablando en forma enfrente de un parlamento. Ahí sí tienes que hablar palabras como se pronuncian, pero si estás en un lugar, em, una comunidad, entonces tienes que reconocer por los demás como líder que tener la autoridad, sentir uno de tener correcciones. Pero si yo siento que soy líder porque soy editora, pero nadie más me reconoce como un líder y ellos no sienten que no necesiten mi corrección. Entonces tengo que mantenerme callada. Y eso estaba recordando cuando estaba en California. Estaba en un programa en otra ciudad. Era un programa muy hermoso. La hermana que coordina allí el servicio en esa área, ella y yo somos amigas. Y cuando terminó el programa le dije, esto es muy bueno de esta forma y de esta forma, pero hay una cosa que podrías hacer diferente en el futuro. Y debido a que no es que yo soy una autoridad, pero porque tenemos esa relación de amistad y de confianza y hemos escuchado nuestras ideas mutuas a través de los años, puedo decirlo cómodamente y ella puede aceptarlo cómodamente. Pero si va a crear un argumento, entonces el camino de la sabiduría es tal vez mantener tus comentarios para ti.
Eso, dice Mary, o decirlo de tal forma que no crea un argumento. Entonces yo sé que ya casi terminamos, pero tengo otro ejemplo. Cuando fui a este otro retiro, cuando estaba siendo creado, hubo muchas regulaciones gubernamentales y muchos diferentes niveles que teníamos que seguir. Entonces había una cosa que tenía que ser decidida. La cabecilla del centro lo decidió hacer de una forma y las otras hermanas pensaban que tenía que ser hecho de otra forma, pero sentíamos que si se lo decíamos a ella, ella no lo iba a aceptar. Entonces estábamos siempre molestos con ella y no decíamos por qué, porque sabíamos que estaba haciendo la cosa incorrecta. Entonces un domingo, una hermana muy respetada llegó de otro centro y estábamos en clase y al final de la clase la coordinadora empieza a hablar de esta cosa que ella quiere hacer, que es la cosa que no está bien y todos estamos ya poniéndonos nerviosos. Y la otra hermana del otro centro levantó la mano y dijo, hermana Chandru, ¿qué tal si lo hacemos de esta forma? Y ella dijo, ah, sí, es muy buena idea. Entonces, a veces el conflicto es creado por nuestra actitud hacia las otras personas. Ella estaba como bloqueando la comunicación con ella. Tú estabas haciendo una asunción de que ella no iba a escuchar, en otras palabras. Sí, muy interesante. Yo diría a este punto, si alguien quisiera poner alguna pregunta en el chat, tenemos unos minutitos. Si lo pueden poner en inglés sería maravilloso y si no, buscaríamos cómo alguien pueda traducirla. Quería también tocar sobre nuestra relación con Dios, con el divino y cómo moverse o salir de esa forma de regatear con lo que uno cree que es correcto con nosotros, en lugar de abrir nuestros corazones y aceptar lo que sea que está presentándose en nosotros, con honestidad ante nosotros. ¿Cuál ha sido tu camino con respecto a desarrollar una relación honesta con el divino? Para mí, la honestidad en la relación llegó a la pureza de la calidad de mi mente. Inicialmente queremos una relación con el divino, con con la fuente, porque queremos tener una cosa gratuita, por así decirlo. Pero cuando yo llego y hago algo, lo quiero hacer de mi forma, y cuando no funciona, queremos que Dios nos limpie los errores que hicimos. Cuando dos países van a la guerra, los dos están rezándole a Dios que la guerra la gane cada uno. Entonces, ¿cómo podría Dios agarrar un bando y estar contra el otro? Es lo que pensaba yo. Entonces, yo siento que la relación con el divino tiene que estar basada en amor, pero también confianza. Y confianza significa que no le voy a decir a Dios qué tiene que hacer, porque ¿será que Dios no sabe lo que yo sé? Y no voy a promover mi propio punto de vista, porque ¿va Dios a escuchar eso? ¿Es realmente lo que se trata Dios? Divino significa el el ser más elevado en el universo. Significa que debe tener un amor igual y respeto para todos los seres humanos. Y por eso me gusta mucho la práctica budista. Por eso, si yo quiero algo para mí mismo, primero lo quiero creer para los demás. Lo quiero para los demás. Si yo quiero un par de zapatos nuevo, entonces mi siguiente pensamiento debería ser, yo quiero que todos los seres humanos tengan un par de zapatos. Y después de que yo me enfoco en eso, dentro de ese contexto, me puedo preguntar a mí misma, ¿realmente necesito un nuevo par de zapatos o me gustan los que tengo? Y tomo una decisión. Eso es utilizar
al divino para informar mis decisiones. Entonces, cuando tengo un toque o siento que Dios me ha dicho algo o me ha comunicado algo o se ha revelado a mí, honestidad significa que yo viva de acuerdo a mis principios y cualquier a que sean mis principios en Dios, en el universo, yo viva de acuerdo a esos principios. Y eso es lo que me va a hacer sentirme bien sobre mí mismo y que mi vida de verdad vale la pena, porque realmente necesitamos algo que viva afuera de nuestras preocupaciones, de lo que está pasando en mi pequeñito mundo. Y eso es lo que Dios ofrece, porque Dios no es parte de este mundo. Este divino significa un ser no material, no una fuente no material, algo que es mucho más grande. Y estamos hablando de amor. La gente dice Dios es amor y paz, pero todos quieren paz de acuerdo a sus propios términos. Entonces así nunca va a suceder. Así que tenemos que entregarnos, tenemos que confiar, entregarnos a lo que creemos que es verdad y realmente vivirlo sin escrúpulos en la medida que hagamos esto, así nos vamos a sentir apoyados y sostenidos por el divino. Y si alguien se molesta por ese tipo de vida que has escogido, entonces significa aceptar eso y saber que no puedo hacer nada al respecto de eso, ¿verdad? Sí, hay un caso donde primero empezó violencia entre Israel y Palestina al inicio, donde un palestino, un niño pequeñito, esto fue en los suburbios de Chicago, un jovencito y su madre fueron atacados con un cuchillo y el niño fue matado. Y la gente obtiene este tipo de sentimientos supernaturales de tener mensajes de Dios, pero realmente tenemos que entender qué significa divinidad, qué es divinidad, Dios es divinidad. ¿Podemos decir cosas? ¿Podemos decir que la violencia es divinidad? No, eso es fragilidad humana. Entonces, la gente, por supuesto, está esparciendo mensajes que intensifican estas ideas falsas sobre la divinidad y se vuelve ellos contra nosotros. Pero en realidad, si vemos al divino con D mayúscula, una entidad que pertenece a todos, no es posible tener nosotros contra ellos y llamarle divinidad. Me fascina esa respuesta, dice Filipa. Y la belleza del movimiento de diferentes fes es que tenemos una punto de vista muy fuerte sobre nuestra religión. Pero cuando yo, por ejemplo, empecé a involucrarme en este tipo de servicio en San Francisco, le pregunté a la hermana Chandru, que era la directora, ¿de qué se trata todo esto? Y ella decía, significa que yo crea que mi religión es lo mejor y yo respeto que los demás piensen que su religión es la mejor. Perfecto, dice Filipa. Y es maravilloso pensar en ti estando en Chicago, que es el lugar de uno de los lugares de reuniones interreligiosas mundialmente y estás contribuyendo a ese diálogo, a ese proceso, esa sabiduría. Y pienso que espero que las relaciones dentro de tu comunidad puedan sostenerse y sanarse a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Entonces, se trata de sostener ese espacio. Entonces, muchas gracias por hacer esto. Y en ese tema, ¿podrías tú sostener un espacio, ya que estamos terminando este momento, traer unos momentos de meditación juntos, donde estamos
retomando alguna de estas cosas tan profundas que hemos hablado. Gracias, Mary. Vamos todos a llevar nuestra conciencia hacia ese espacio interno que es silencioso, ese lugar interno que es invisible detrás de nuestra frente, donde el alma reside. Yo soy el alma pacífica que vive en este cuerpo. Yo vivo aquí pacíficamente y yo siempre busco la paz, porque la paz es el estado natural del alma. Y cuando estoy siendo pacífico en mi interior, estoy en mi mejor parte de mí. Cuando soy pacífico adentro puedo ver las cualidades en los demás. No me enfoco en los errores. Y cuando soy pacífico adentro puedo escuchar a diferentes puntos de vista y entender que todos los seres humanos tienen creencias, perspectivas basadas en sus propias experiencias. Y no tengo que sentirme atacado por ideas que son diferentes a las mías. Y no se trata sobre una persona dominando y la otra siendo dominada. Es sobre armonía y unidad, creando música hermosa juntos, porque nos apreciamos a nosotros mismos y aprendemos esas notas dentro de nosotros mismos, que suenan tan lindo con las notas de los demás. Yo esparzo mis buenos deseos hacia todas las almas en todos los lugares. Me acepto, nos aceptamos a nosotros mismos, apreciando a cada uno. Nos llevamos con todos de forma que podamos co-crear este mundo que todos queremos, un mundo de alegría, y me permito a mí mismo ser abierto, incluso a la crítica de los demás, a la retroalimentación de los demás, porque esto me va a ayudar a ser más verdadero, más auténtico, que me va a llevar a un lugar más elevado, a vivir con mis principios más elevados. Y me va a permitir a ser libre para ser yo mismo en cualquier tipo de compañía. Y todas mis relaciones, déjame ser apreciativo, ser uno que busca hacer la paz, ser generoso en dar amor y buenos deseos. Y déjame tener la meta de que todas mis relaciones sean armoniosas. Om Shanti. Thank you so much, Sister Philippa, for Muchísimas gracias, hermosa Filipa, y a Mary beautiful answers and por tales hermosas respuestas y explicación sobre la honestidad. that Y yo recuerdo que Daddy Yankee solía decir, except for harmony and unity, para la armonía she would say, y unidad, decía, acepta la derrota. accept defeat and there will be harmony.
Acepta la derrota y habrá armonía. Y cuando nuestras intenciones salen y son honestas, entonces tus intenciones serán llenadas, serán exitosas. Agradezco su explicación, que cuando tenemos sentimientos benevolentes, como aprendemos en la espiritualidad, nuestros sentimientos se van elevando día a día y aprendemos a ser como honestos con nosotros mismos y cómo traer esa armonía adentro para que podamos también armonizar nuestros sanskaras o cualquier emoción que tengamos. Aprendemos a cómo tolerarlas, cómo ajustarnos, cómo afrontar nuestra práctica espiritual. Entonces aprendemos y aceptamos. Agradezco mucho a aquellos que atendieron, que fueron parte de este programa. Tenemos una audiencia aquí dentro del Centro de Retiros de Dallas. Mary, ¿te acuerdas de